parte. Obvio, seguimos con lo siguiente. Bueno, hay tipos de datos que ya vimos, que son los que sabemos, conocemos y normales, los enteros, los flotantes, los doubles, los chars. Vimos también que había como clases de tipos. Pero hay un tipo de dato que no sé por qué no salió todavía, o sí salió, y yo no le di bola. Pero hay un tipo de dato que es el hermoso tipo de dato de lista. ¿Qué pueden hacer con una lista? Recorrerla, ¿no? Podemos recorrer una lista. Eso es lo interesante que tiene el tipo de dato de lista, que no tiene un entero, que no tiene nada de string, string es una lista, perdón, un char, o no tiene tampoco un double, no la podemos recorrer. En cambio, una lista lo que tiene de interesante es que podemos recorrerla. Bien, ahora, la lista, lo que tiene de interesante es que en la forma de recorrerla dentro de lo que sería Haskell es recursivamente. Por eso es que primero tengo que dar recursividad antes que dar listas. Entonces, lo que vamos a tener es la división de una lista en lo que sería cabeza y lo que sería su cola. Tengo cabeza, tengo cola. Entonces, la cabeza de una lista es el primer elemento de esa lista y la cola es una lista con el resto de los elementos. Entonces, vamos a ver un par de... les voy a poner acá por el chat. Por ejemplo, que me digan cuál es la cabeza y la cola de una lista determinada. Entonces, yo pongo, por ejemplo, esta. La lista con los elementos 1 y 4. ¿Cuál es la cabeza? La cabeza sería 1 y la cola el 4. La cabeza no es el 1, sí, pero la cola no es el 4. ¿Cuál es la cola? ¿Cómo dije yo que era? La cola siempre es una lista. Corchete 4. Otro elemento que le sigue. Es la lista compuesta por el elemento 4. Esa es la cola. ¿Sí? A ver, y esta otra, la lista vacía. ¿Cuál es la cabeza? ¿Cuál es la cola? Claro, no existen. Ni la cabeza ni la cola existen. Perfecto. Ahora, si tenemos la siguiente. A ver. Tenemos la siguiente lista. Es una lista de listas. ¿Cuál es la cabeza? La cabeza es la lista. La lista con 1, 2, 3. Esa es la cabeza. ¿Y la cola? Sería la lista conformada por la lista de 4 y 5 y la lista vacía. Perfecto, exactamente. Una lista de listas también la cola. Fíjense que el tipo de dato de la cola es igual al tipo de dato de la lista. Y si tenemos la lista siguiente, ¿cuál es la cabeza y cuál es la cola? O sea, ¿No es una lista? No, no es una lista. Las listas solo tienen un mismo tipo Los de mismos dato. elementos. Es el mismo tipo de dato. Entonces, como 8 es entero y hola es un string, no pueden estar juntos en la misma lista. Eso es algo también que tienen que tener una condición en la lista.
Entonces, las listas tienen cabeza, tienen cola y tienen que tener el mismo tipo de datos. Son recorribles y creo que nada más. No me falta nada más. En Haskell hay algo interesante, que podemos tener listas infinitas. Una lista infinita se va a declarar como 1, punto, punto, y entonces eso vamos a tener la lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Después podemos definir un salto, por ejemplo, 1,3, punto, punto, va a ser todos los números impares. Y va a saltar de uno en uno. Y después podemos tenerlo al revés, para que vaya para atrás. Por ejemplo, 1,0, punto, punto, y va a ir para atrás. 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por ejemplo, si queremos usarlo, ¿no? Por ahora no va a tener mucho sentido esto de la infinitud de las listas, pero en un momento lo va a tener, y va a tener mucho sentido. Ahora, para saber la cabeza y la cola, existe una función que vamos a ver ahora mismo. Lo voy a presentar mi pantalla. Mi pantalla, preséntate. Bien. Ahí quedó muerto el exprimo. Le interrumpí. Claramente era muy grande. Y por ejemplo, podemos saber la cabeza de una cola y le pasamos, por ejemplo, una lista, la cabeza de una cola. La cabeza de una lista con la función head, ¿sí? Y eso nos devuelve la cabeza. Y después tenemos la función tail, que nos devuelve la cola de una lista, ¿sí? Y fíjense, si hacemos head de vacío, nos va a tirar error. Y si hacemos tail de la lista vacía, nos tira error. Todo lo que hicimos recién con estos que hicimos, bueno, la cabeza de, por ejemplo, una lista infinita. La cabeza infinita es 1. Pero sí, si empieza con 1, eso va a ser 1. La cabeza de, podemos usar esta, la de 8 hermanos, 8 hola, hermanos está en el coso. Me dice que no es una lista. Después una lista de listas. No sé si se tildó la pantalla o a mí solo es que se me tildó. Sí, se tildó. Se tildó. Odio esto. Voy a averiguar el fin de por qué pasa. Me molesta mucho. Por ejemplo, acá tenemos una lista de listas. Fíjense que me da el head. Y si yo pongo tail, me dice la cola. Head en inglés es cabeza, tail en inglés es cola. No es as, es cola, como de los gatitos, de los perritos que mueven la tail. Y si pido una cola de una lista infinita, ¿cómo la devuelve? Va a ser la cola de la lista infinita. Lo voy a parar porque si no, no va a poder. Dale, pará. Bueno. Ahora sí. Bien, se murió, claramente. Entonces está bueno esto de tener head y tail para poder saber digamos, la cabeza de nuestra lista, y la podemos hacer nosotros, ¿no? Podemos hacer esta
función nosotros mismos. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, es muy simple. La cabeza, podemos hacerla a head, va a decir que ya existe, entonces le voy a poner cabeza. Y lo que vamos a hacer es separar la lista en cabeza y cola. Sería cabeza, cola. ¿Sí? Y voy a devolver lo que sería la cabeza. Entonces tengo la cabeza, la cola y me devuelve la cabeza. Esta es la forma que tenemos de poder separar una lista dentro de cabeza y cola. Como la cola no se utiliza del otro lado del igual, podemos ponerle guión bajo, que es la variable anónima. Entonces, no nos interesa, la ponemos con guión bajo y chau. Significa no me interesa. Podemos hacer lo mismo con la función cola. Ya se las mostré, que ya existe, se llama tails. Pero podría ser, no me interesa la cabeza, sí me interesa la cola, y devuelvo la cola. Uf, ahí está. Se ve de otro lado. ¿Vamos bien? Sí, me queda una duda si acá las listas tienen posiciones como estamos acostumbrados nosotros. No. No hay índices. No, podemos preguntarle el índice. Podemos hacer esa función. Podemos, por ejemplo, saber la longitud de una cola. La longitud de una lista, digo. La longitud de una lista. Y entonces, ¿cómo hacemos la longitud de una lista? Pudiendo separar en cabeza, cola. Vendría a ser 1 más la longitud de la cola. Exacto, más la longitud de la cola. ¿Y cuándo termina esta función recursiva? No, está vacía. Exacto, cuando la lista es vacía, entonces es 0. ¿Sí? La longitud de mi lista vacía es 0. Si no, sigo iterando hasta que la cola sea vacía. Si se fijan, si yo hago acá la tail de la lista con un elemento solo, me dice que es vacío. Toda lista tiene una cola vacía al final. ¿Y cómo hago para, por ejemplo, sumar todos los valores dado una lista con todos números, por ejemplo? También separo en cabeza y cola. Si la lista es vacía, ¿qué va a pasar? Es 0 cuando es vacía. Claro, 0, porque no estoy sumando nada. Y si no, Cabeza más suma de cola. cabeza más suma de la cola. Exactamente. Estas ya todas tienen su nombre. Esta es length. Esta es tail. Tail. Esta es head. Y esta se llama, creo que es zoom list. A ver, voy a probarla. Zoom list. Ok. Zoom list, todo junto. No. Ok, voy a buscarla. Nunca me la acuerdo, chiquis. Vamos, internet. Tú puedes. Ay, es que estoy con la VPN. Me olvido de desconectarme de la VPN. Así es mi vida. No me juzgue. Ah, acá está, qué boludo. Ya está en el function. Zoom. ¿Será Zoom sola?
sí, es sum sola. Qué bien. Bueno, entonces sum de 1, 2, 3. Esa. Bueno, entonces suma se llama sum. En otro lugar se llama sum list. Eso es esto. Fíjense que si vemos acá, sum recibe una lista y devuelve un elemento del mismo tipo que esa lista, ¿sí? Es interesante que el tipo de dato nos dice ya que es una lista, ha de estar entre corchetes. ¿Sí? Recibe un parámetro porque hay una sola flecha y tiene que ser numérico para poder sumarizarse porque tenemos el más. Súper interesante. Vamos a hacer otra que sea, por ejemplo, concatenar palabras. Ya existe, se llama concat. Mal no recuerdo. ¿Ah? Da una lista de listas, te devuelve una lista toda unida. Entonces, si por ejemplo tenemos una lista de concat, una lista de hola, chau, me dice hola, chau, todos juntos. Que los strings son listas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo concatenamos dos listas? Es lo mismo, pero con más creo que es. Ok, existe el más también. Más. Chau. Esto funciona. Podríamos hacerlo así. Y si tenemos, por ejemplo, dos listas, a ver, voy a hacer otra cosa que no es esto. No es el concat. Voy a llamarlo unión, sería. Creo que lo que quiero es una unión. Unión. Las dos listas, quiero la lista resultante. Eso quiero yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero esto, quiero la unión. Se me ocurre ahora este. Antes que concat, unión. Lo voy a llamar unión en inglés es unión, con lo cual en español también es unión. Vamos a llamarlo unión test. Join. Join, sí, pero creo que join ya debe existir también. Son todas palabras que ya existen. Sí, existe. ¿Qué hace el join? A ver. Ah, es monádico. No. No quieres. Unión test. Entonces, unión test, dada una lista y otra lista, quiero unirlas las dos. ¿Cómo lo podría hacer? La cola del primero con la cabeza del segundo. No. Quiero, o sea, yo tengo mis dos listas, voy a ir poniendo de la primera lista, voy a agarrar la cabeza y la voy a poner en mi lista final. Voy a agarrar el segundo elemento y ponerlo en mi segundo lugar. El tercer elemento y el tercer lugar. Y así sucesivamente, y una vez que me quede sin elementos de la primera lista, voy a agarrar la segunda lista. Ah, y hagamos eso. Si no tengo ningún elemento en la primera lista y tengo elementos en la segunda lista, ¿qué me debería devolver? La segunda lista. La segunda lista, ¿no? Bueno, y ahora si tengo elementos en la primera, puedo separarlo en cabeza y cola. Después tengo la otra lista. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo una cabeza con una cola? Para hacer una lista. Los puedo mostrar acá. X más. Hago, por Unión ejemplo, 1, 2 puntos, la lista de 2. Y eso me da la lista 1, 2. 1,
2 puntos, 2 puntos vacío, me da la lista 1, 2. ¿Sí? Lo puedo separar siempre en cabeza y cola. Y se unen todos juntos y me da la lista final. Entonces yo puedo hacer acá X, 2 puntos. ¿Y cuál sería mi cola? Unión TEF. Unión TEF. ¿Con quién? Ya la cabeza ya está. De XS. Claro, voy a agarrar la cola mía y después la lista 2. Entonces voy a ir recorriendo siempre la primera lista y la voy a ir metiendo dentro de mi lista final. Y una vez que termine de recorrer la primera lista, voy a agarrar la segunda lista y la voy a poner como cola. Y chau. Puedo hacer eso siempre. Por ejemplo, acá puedo hacer 1, 2 puntos, 2, 2 puntos. Acá voy a poner. Le metí esto mal. ¿Ven? Cabeza, 2 puntos, cabeza, 2 puntos, cola. La cola siempre es una lista. A ver, y si quiero saber quién está en la posición, como ahí me decían, a ver, ¿tienen posición? Sí, podríamos hacer que tengan posición, no sé para qué, pero bueno. Si quiero saber si está en la posición tal. Mi lista. ¿Cómo puedo saberlo? Si tengo lista vacía, ¿está en mi posición algo? No, ¿no? No entendí eso. ¿Cómo? O sea, quiero saber el elemento que está en una posición, N. Por ejemplo, vos querés el elemento 1, el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento. ¿Cómo podría saberlo? Si tenemos una lista vacía, no podría existir nunca un elemento. Claro, está bien. No. Nada. Ahora, si tengo un elemento que es único en esa lista, la posición, no sé, podemos hacer lo que sea 0, si quieren. A ver, no sería esto. Sí, esto sería así. Si ustedes tienen un elemento solo, la posición sería, el elemento en la posición 0 sería X. Y ponemos los arrays en 0. Esto como quieran ustedes. Yo no entendí ese ejemplo, no lo ubico. Si Por haces ejemplo, si haces, si tenés la lista, vamos a empezar. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y querés obtener el elemento 3, que está en la posición 3, sería el 4, ¿sí? Porque si empezamos las listas en 0, es una estupidez, pero bueno, está en 4, es el 4. Entonces devolverías 4. Si querés, es para obtener el elemento en tal posición. Antes ustedes utilizaban como, bueno, el array, paréntesis, y le daban la posición. Paréntesis, corchetes, y le daban la posición, ¿no? ¿Hacen eso? Claro. Bueno, esto quiero hacer esa función. Pero en lugar de ponerle corchetes la posición, le vamos a pasar por parámetro cuál es la posición que quiero y obviamente la lista que voy a querer. Ah, ok, ya entendí. Entonces, si yo le paso una posición n y una lista vacía no va a andar. No voy a tener posiciones.
¿Y no te haces una por partes? Puedo hacerlo por partes. Donde la primera sea si n es igual a x. Pero X es el elemento que está en esa posición. Yo quiero saber el elemento en una posición dada. O sea, quiero, por ejemplo, obtener el elemento en la posición 3. Ok. Perdón, no se puede poner la primera condición toda dentro de una, o sea, poner si n es igual a 0, devuelvo directamente la cola. Ok. Ahora, No, la cola no. la cabeza, La perdón. cabeza. Bueno, dale. Lo pongo así, si quieres. Dale. Bien, y si no, lo que Sí, hago es ¿no? buscar la posición de n más 1 y la cola de la lista. Claro, bueno, podemos agarrar y ponerlo acá igual. Igual. Busco la posición de n más 1. Claro, para ir a la siguiente posición sería. Sí, Ok. Y la cola de la lista. Pero ¿qué pasa acá? Vos le sacaste la cabeza. Entonces, claro. si vos estás buscando, por ejemplo, el que está en la tercera posición, o la primera, ponele. Juguemos en la primera, que es más fácil, ¿no? Mm. El 0 es el que en teoría es la primera posición, porque así funcionan los arrays en el universo programático, no como uno lo pensaría normalmente. Ahora, en la primera posición, la cabeza no la queremos. ¿Cuál queremos? Queremos la primera de la cola. Ahora, ¿qué pasa? Vos pusiste 1 acá, y acá vas a buscar el 2, la Claro, posición sí, sí. 2. ¿Por qué vamos a ir a la posición 2? No, no, no va a funcionar así. No va a funcionar. Estamos cerca. A ver, Fíjense, ¿qué hacemos? Para buscar la primera posición, estamos en la lista. O sea, me fijo, ¿es la posición que estoy? No. Entonces, ¿qué hago? Acorto la lista, saco la cola, ¿y cuántos voy a correrme? Voy a disminuir lo que estoy buscando. Si estaba buscando la posición 1, me fijo, ¿es la posición 1 es igual a la posición 0? No. Entonces, bueno, me voy a ir, voy a sacar la cola y me voy a ir a la siguiente. ¿Y esa siguiente cuál va a ser? Mi posición 1. Si no, lo hago en 1, más fácil, a raíz en 1. La primera posición es la X. La segunda, ¿cómo obtengo la segunda posición? Vamos a poner así, 2. ¿Cómo obtengo la segunda posición? En X menos 1. ¿Cómo? En X menos 1 puede ser. X menos 1. No. A ver, vamos a ver. Tendría que hacer así. La cola, la cabeza no me sirve. Me sirve la cabeza de la cola. Entonces, voy a hacer la posición de la cola, la cabeza de la cola. Bueno, vamos a hacerlo así. Ya sé cómo explicarlo. consulta, ¿puede ser que sea igual que lo planteé yo, pero en vez de maximizar la n, disminuirla? Puede ser. Vamos a ver. Ahí, y. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? La cola siempre puede tener otras cosas. O sea, puede no ser vacío. O sea, puede haber un resto. La cuestión es cuál es lo que queremos. Entonces, yo acá puse, si es 1, bueno, es X. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un resto, podría tenerlo, no me importa, porque la posición 1 es la cabeza. La posición 2 es la cabeza del siguiente. La posición 3 es la cabeza de la cabeza
esa cola, y creo que ahí me hice bien los paréntesis. Y entonces siempre estoy buscando dentro de la cola el siguiente. ¿Cómo podría ser para siempre buscar en la cola y olvidarme de la cabeza cuando no es ese número? 1. El 1 es el único que le va a interesar la cabeza, ¿no? Si head XS es igual a lo que le pasa a position. Pero head XS, no sé en dónde estará, cuál es XS, pero XS es una lista, ¿no? El head devuelve la cabeza. O sea, nosotros acá lo que queremos devolver es el número que está en esa posición. Sí, pero no lo podemos plantear como decía yo, o sea, se supone que si nosotros nos interesa el Sí, primer elemento, la primera posición, lo va a devolver enseguida. sí, Ahora, si yo, por ejemplo, estoy buscando algo en la posición 3, lo que puedo hacer sí. es sacarle la cabeza y disminuir École. esa posición en La 2. cabeza no me va a importar. Lo que va a importar es ponerle posición, disminuir el número en 1 y pasarle la cola. Eso es lo que voy a querer hacer. Entonces ya con esto, fíjense que hacemos recursivamente esto de obtener la posición de un elemento. Y acá podemos hacer lo que empiece en 0, que empiece en 1, lo que quieran. Si lo guardamos, vamos a ver R. Y por ejemplo, posición. Vamos a empezar con otros números. Perdón, me faltó el número. Entonces, por ejemplo, si quiero el primero, me va a decir 5. Si quiero el tercero, me va a decir 7. Si quiero, vamos a hacer algo más así. El 100avo me va a tirar excepción, porque no existe. El 0, a tirar tampoco. Bien, esta es otra recursiva. Otra que podemos hacer recursiva es, por ejemplo, obtener los primeros n elementos. El posición, no me acuerdo cómo se llama. Index. Element index. No, este no es. Porque recibe 2. Sí. Return the index of the zero recurrence, if any, or a value of this. 2. No. Just 1. No. Ese devuelve la posición en base al valor. No, claro. Sí. Este no es. Find index. Find index. No, tampoco. Eric index. Index. Bueno, tan boludo llamaba. No, este tampoco es. Es una tuple. Search. Puede ser search. A ver. No. Hay uno que dice find índices, puede ser ese, porque No, porque find. A ver, find. No, find es de un elemento. Da una condición. Y find index es da una condición, te devuelve el índice. No. Y al lado hay pero otro. Hay uno de... eso. índices, el que digo yo. Índice. Claro. No, tampoco es condición. Oh, Qué loco, índices. 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 ¿Qué será
será esa palabra? Bueno. Sorry. Y si no, at. Suena at. Oye, cuando no me acuerdo. Click at. Cate. Suena como. Find at. Odio no acordarme. Generic state at, no. Station. Vamos a buscar así. Split at, no. Split at, no. Generic split at, no. Split at, no. Los únicos que son estos. ¿En serio? Oh. Me sonaba at, pero no. Maldito. Seguro está, no me acuerdo, nada más. Bien, pero hay otras funciones muy lindas. Hay otra que se llama take, que podrían jugar cómo se hace. Por ejemplo, take 3 elementos de la lista. Esta obtiene los primeros 3. Es muy fácil de hacer, si la queremos hacer. Por ejemplo, la podemos llamar tomar. Tomar. Y si queremos tomar algo de una lista vacía, no va a dar la lista vacía. No va a pasar nada más que devolver la lista vacía. Si queremos tomar algo y un número n, y acá una lista que sí se puede dividir en cabeza y cola, y entonces acá voy a hacer si el n es menor o igual a 0, entonces voy a devolver la lista vacía porque no tiene sentido que me digas lo negativo. Ocurre eso, pero bueno, se me ocurrió eso. Y después, si no, otherwise, voy a tomar el. Voy a tener el. Se me trabó. Odio esto. Iterate me tiraron acá. Después vamos a tomar el primer elemento y vamos a seguir tomando los demás elementos, tomar, pero esta vez ya disminuyéndonos un elemento, porque ya tomamos uno. Y ahí seguimos con la cola. Entonces vamos tomando de a uno. Es muy sencillo. Y con estos 2 puntos, acuérdense que acá tenemos una cabeza con una lista. Siempre esto tiene que volver una lista. Eso es lo importante. Después vamos a tener lo que serían los tipos de datos. Fíjense, acá es lo mismo. 2 elementos, 2 flechas, ¿sí? El primer elemento es de tipo T, que es un numeral. Vamos a ponerlo así más grande. Es un número, ¿sí? Y es ordenable también, porque le estoy diciendo que tiene que ser menor o igual a 0. Y es número porque tiene que coincidir con este 0. Si no, podría ser un char, y no es un char, es un número. Y la lista puede ser de cualquier tipo habido y por haber. Fíjense que es A, y A no tiene ninguna restricción de clase. Entonces puede ser cualquier cosa, y va a devolver una lista de esos A. Súper interesante. Posición, en cambio, no devuelve una lista de tipo A, sino que devuelve un elemento de esa lista. Justo acá le puso P porque se le cantó, pero podría ser A también, ¿sí? Y devuelve un elemento de esa porque es el elemento en esa posición en el que queremos. El unión recibe 2 listas del mismo tipo y devuelve una lista de ese tipo. ¿Por qué? Porque no puede haber listas de distinto tipo de datos. Tiene que ser siempre del mismo tipo.
Acá, por ejemplo, la suma dice, bueno, todos tienen que ser numerables. La lista tiene que ser completa, compuesta de solo números. Y me voy a retornar un número. Y después, por ejemplo, acá el de la longitud es dado una lista de cualquier cosa, voy a devolver un número. Bueno, la cola y la cabeza se entienden porque son la cola devuelve lista y la cabeza devuelve el primer elemento. Después hay otras funciones. Quiero ver esta que habían puesto acá en el chat, que era iterate. A ver. Iterate. Que crea una lista infinita, donde el primer elemento es calculado aplicando una función. No, pero no es lo que queremos tampoco. Porque aplicación de funciones lo vamos a ver en otro momento. Seguro está. Vamos a ver. Haskell. Element. At index. NTH. Bien pedo me iba a acordar. NTH. Me olvidaba de esto. El signo de exclamación. Bien pedo me iba a acordar esto. Entonces, si tenemos la lista 1, 2, 3, 4 y queremos el tercer elemento, hacemos así y nos va a dar el 4. Obviamente ordenada desde cero, ¿no? Después había este NTH, me acuerdo que existía y ya no me acuerdo qué hacía. NTH es el enésimo en inglés. Se escribe así, o sea, NTH. No, se ve que es en otro lenguaje, que es NTH. Es enésimo, porque tenés first, que se abreviaría C, y bueno, nada. English in Haskell. Bueno, otras cosas que podemos hacer. Podemos revertir una lista, hacerla al revés. O sea, en lugar de que esté 1, 2, 3, 4, que sea 4, 3, 2, 1, por ejemplo. A ver cómo lo haríamos. Si tenemos una lista vacía, va a ser vacía. No hay mucho. Esto me encanta, el caso base, a mí hacer el caso base me encanta porque es como re obvio. Ahora, Te lo en la pantalla. otra vez, te odio, odio. Vamos a hacer este de revertir y terminamos por hoy. Y después seguimos jugando con más listas. Por ejemplo, revertir. Si tenemos, sí, ahora podemos separar en cabeza y cola. ¿Qué vamos a hacer? La cola la queremos al final, ¿no? Perdón, la cabeza la queremos al final. ¿Qué sería revertir revertir cola más cabeza? Claro, lo que quiero es poner... Voy a llamar revertir XS, dos puntitos, X. revertir XS, dos puntitos X. Lo que pasa es que X X no es una lista. Acuérdense que después de los dos puntitos tiene que venir una lista. Entonces, tendría que ser así, ¿no? Epa. Claro. Bueno, lo que pasa es que esto no puede ser una lista, lo que está acá adelante. ¡Ja! Entonces lo que tienen que utilizar acá es el más, creo.
O hacen una que, digamos, les una, Claro. digamos, la lista. Vamos a ver si funciona. 2R, revertir. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Buenísimo. Funciona. El más hace eso, ¿no? Que es dado una lista. Más, otra lista. Y las une todas juntas. Podríamos usar el unir, ¿no? Que es también unión TEF. También va. Es lo mismo, digamos. Hace lo mismo. Bueno. Me faltó dar del módulo 3 listas por comprensión, que lo vamos a ver la próxima clase. Digamos, no terminamos el módulo 3. Está bien, hicimos bastantes ejercicios, estuvo divertido. Estuvimos paviando bastante, me re divirtió. Así que vamos a ver después, la semana que viene, el martes, lo que sería listas por comprensión. Igualmente, no se quedan exceptos de hacer Mumuki, porque pueden hacer todo lo que es introducción de tipos de datos, práctica de inferencia de tipos, el 4 no, el 5 no, el 5 no, el 6 no, el 7 no, el 7 sí, el 8 sí. Fíjense hasta cuándo puede llegar del 9, el 10, el 11, el 12 no, el 13 no, el 14 no, el 15 no, el 16 y el 17. Tiene un montón para hacer, así que para el martes, o sea, tiene un montón para traer dudas el martes. Si pueden, terminen de leer, digamos, el módulo 3, así ya el martes, digamos, lo hacemos bastante rapidito. Y tienen además el video de lo que sería el módulo 3 ya cargado en lo que sería YouTube. Y, ¿qué más? Bueno, terminé de definir los grupos porque no me los están definiendo. Y yo los necesito para poder lanzar el TP, y si no van a tener menos tiempo para hacer el TP. Así que... ¿Hay que subir el grupo al aula? Sí, podés agarrar y decirlo dentro del foro. Sí, yo armé un foro porque, ayer porque como era la primera clase no conozco a nadie. Así Claro. que esté divagando suelto por ahí, me avisa. Sí, ya estuvieron ahí escribiendo. Ya tengo que chumear entonces. Bueno, gente, buen fin de. Se terminó por hoy. Buen fin de, me voy a comer. Nos vemos. Éxitos. Nos vemos, profe. Chao, Nos gracias. vemos. Chao, Chau, chao. Éxitos. Igual. Hasta luego. Chaucito. Hasta luego. Ay, quedé yo sola. Arre.